y vamos a dar comienzo a esta enseñanza que el Señor tiene para el día de hoy. Amén. Éxodo 3:15. Amén. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Leemos la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, para que siempre esté en memorial para todos los siglos. Amén, amén. Pueden sentarse. Bueno, comencemos con este tema del día de hoy. Hoy él le colocaba el título a la palabra de Dios: el Dios de tres generaciones. ¿De quién estábamos hablando? Abraham, Isaac y Jacob. Estos tres visionarios, porque Dios, démonos de cuenta cómo Dios utiliza a las personas. Yo hace mucho tiempo no me veía en esta posición en la que Dios ha querido que esté. Yo me imagino que cada uno de ustedes están diciendo: yo le podré servir al Señor, porque muchas veces me vi sentado así como ustedes, pero Dios es un Dios visionario. Dios en su palabra, y muchas veces me he dado de cuenta cómo Dios dice en su palabra, que dice: de lo más vil y bajo conoceré mi palabra. Y hablábamos en el curso donde estábamos con mi hermano José Miguel, y fuimos y estuvimos esos 3 días de allá, y miraba yo: Señor, yo nunca me pensé ver en este lugar. Siempre me veía ahí sentado y quería hacer algo que le agradara al Señor, pero no sabía qué era lo que quería hacer. Pues mire, Dios, cuando en su palabra muestra que lo primero que Él quiere hacer de cada uno de nosotros es darnos la salvación. Eso lo tenemos claro. Hemos aprendido que cuando nosotros asistimos a una iglesia donde se alaba al Señor Jesucristo con el corazón, nosotros lo siguiente que tenemos, y yo estoy seguro que cada uno de ustedes sienten, es el servicio a Dios. ¿Qué puedo hacer para ayudar a la iglesia? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mis semejantes? Pero tenemos que comprometernos con algo, que es primero entender qué es lo que quiere Dios hacer en nuestras vidas. Hoy quisiera hacer un ejemplo. Yo creo mucho en los ejemplos cuando uno los ve, porque así fue que me enseñaron a mí. Pastor Tobías, hágame un favor, párese aquí. Hermanita, su merced parece aquí, y Eladio parece aquí, su merced sí. No importa, su merced tiene la asunción que yo. Eladio parece aquí, pastor aquí, su merced hágase a este lado. Ese, sí, los dos. Póngale atención a esto. ¿Qué estaba haciendo Dios cuando miraba que Él quería tener una generación de 3? Primero, formó a Abraham. El pastor nos va a representar a Abraham. Abraham era el rey de las tribus. Él era el que Dios le daba la unción, y el cual le permitía solamente a él hablar directamente con Dios. ¿Qué hizo Abraham? Formó a Isaac. Isaac fue un hombre que recibió de la unción de él, y luego vino Jacob. Mire, Dios es de 3 generaciones, pero ¿cómo está la formación de cada uno de nosotros cuando nosotros aprendemos a ver con los ojos de Dios qué quiere Dios para mi vida? Tiene un pastor, tenemos un pastor que nos está formando porque Dios le dio en su sabiduría la voluntad de hacer una iglesia. En este momento, tenemos la dirección de nuestro pastor Javier. Él fue el que Dios le dio la unción, le dijo va a formarlos, y tiene un equipo de 3 personas que van a hacer una multiplicación. Dios habla directamente con su hijo Abraham. Abraham le muestra a sus descendencias qué van a hacer, pero mire la disposición de ellos, era la del servicio. ¿Qué era lo que quería hacer Dios con la manifestación con el mensaje que le dio directamente a una sola persona, que se repartiera por el resto de la tierra? Amén. Entonces pueden pasar a sus sillas. Seguimos con la segunda parte. Dice la palabra de Dios: algunos no entienden lo que abarca la salvación. Algunos.
Hemos de cuenta, Dios ha querido siempre en su amor, en su misericordia, darnos la salvación. Nos permitió el libre albedrío, ¿sí? Por eso muchos venimos a buscar en la iglesia una palabra de Dios. Hoy vengo con fuego, hoy quiero recibir a Dios. De pronto hay necesidades, de pronto hay sueños. Casi yo creo que la mayoría de nosotros tenemos sueños, pero qué bonito es entregárselos a Dios. Yo tengo un sueño especialísimo con Dios y que lo estoy pidiendo hace muchos años, pero estoy esperando la respuesta de Dios. Dios me dirá en qué tiempo es que se va a cumplir, pero hay una cosa que Dios hace en cada uno de nosotros: prepara nuestros corazones. Nosotros no podemos tomar las riendas y decir, Señor, yo quiero salir de esto, yo quiero hacer esto, yo quiero caminar en otra dimensión. Muchos escuchábamos de los que estábamos en ese curso de aprendiendo a conocer a Dios, que muchos decían, yo quiero orar ya, yo quiero pasar allá al este, y yo era uno de los que yo no quiero pasar allá. A mí me daba miedo venir a hacer lo que estoy haciendo, porque es hablar de la palabra de Dios. Pero ¿qué hace Dios en cada uno de nosotros? Él utiliza nuestros corazones. Inclusive ahorita le decía a mi esposa, hay harta gente, tengo miedo, o sea, sentía el temor de Dios, pero me quedé un momento ahí quieto y sentí que tenía que tener tranquilidad, porque es Dios el que habla. Cuando nosotros pasamos acá, no es el mensaje de un hombre, es lo que Dios quiere manifestar a su iglesia. Por eso ahora el mensaje que Dios trae a esta iglesia es de que aprendamos a que ahora nosotros somos la generación. ¿Cuál es la generación de nosotros? Nosotros estaríamos haciendo un paseo de lo que hace Isaac, Jacob y Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, y nos vemos en el punto donde nosotros seríamos ya los Isaac, los que tendríamos que hacer el avivamiento de la iglesia, porque de nuestras bocas no habría silencio, sino hablaríamos de la salvación de Dios. Amén. Esto es lo que quiere el Señor. Ahora, el Dios de Abraham representa el líder, el pastor, el que tiene la unción de Dios, el que habla directamente con Dios. El Dios de Isaac representa la segunda generación, que es la generación que va a conformar una iglesia. Dios, ¿qué pide en su palabra? Que cada uno de nosotros representemos esos 12. Jesucristo tuvo un grupo de 12, fue y lo escogió de pescadores hasta médicos, mejor dicho, el que quería servirle estaba ahí. Cada uno de nosotros representa a esos 12 y no podemos contarlos, porque yo me imagino, Dios hubiera querido tener hasta más de 50 que lo hubieran seguido. Pero démonos de cuenta de una de las cosas. Dios quería que esa iglesia fuera representada por 12 personas. ¿Por qué? Porque era el corazón de los que Él eligió. Cada uno de los que está sentado el día de hoy representa el corazón de Dios, porque lo está recibiendo, porque hoy tomamos la decisión de venir a la iglesia y decir, Señor, hoy quiero recibir algo de ti. Desen de cuenta, somos discípulos de Jesucristo, somos llevadores de la palabra, pero ahora de quién está que esta multiplicación venga a esta iglesia y que este salón no se convierta en este salón, sino 3 salones más, y va a tocar hacer muchas cosas más de cada uno de nosotros. Amén. En la segunda parte dice, el Dios de Isaac representa la segunda visión de lo que una iglesia debe tener para continuar el servicio y a entender cuál es el propósito de Dios. Abraham, hombre de fe, hombre que creyó a las promesas de Dios. ¿Y por qué Abraham tenía ese amor por Dios? Porque Dios siempre le mostró con su amor que él era el elegido y el que, una de las cosas hermosas que cada uno, yo sé que cada uno de nosotros que estamos aquí, deseamos que nuestros hijos sean esos adoradores de Dios más adelante. Cuando el tiempo va pasando, nosotros nos vamos de cuenta. Yo con mis hijos tuvimos que pasar el proceso de vivir esperando en Dios. ¿Sí? Era una respuesta de Dios y la hemos visto y la vemos ahora. Porque Dios a mis hijos los tiene en un lugar de privilegio, les ha dado lo mejor, pero tuve que pagar yo una alegría de vivir a su lado. A pesar de que al principio nosotros comenzamos, como que sí vamos este domingo, como que no vamos este domingo, pero ¿qué fue lo que hizo que Dios
me permitiera estar aquí, la fe que yo puse y la confianza para poder llegar a este lugar. Y no crean que esto es difícil, no. Cuando nosotros comenzamos a conocer cuál es el propósito de Dios, el conocimiento de Dios viene a nosotros como cuando uno come un dulce y usted lo saborea y qué rico, yo quiero otro. Así es la palabra de Dios. Nosotros la vamos aprendiendo a la medida en que nosotros vamos estando en contacto con Dios. Cuando estaba haciendo este estudio veía cómo Dios quiere que cada uno de ustedes le sirva no solamente como llevadores de la palabra, sino como testimonio de lo que somos. Muchas familias han estado en la iglesia y con tristeza lo tenemos que decir, contenían la sabiduría de Dios porque nosotros nos preparan. Si se dan de cuenta, Jesucristo preparó sus 12. La iglesia también hace lo mismo. La iglesia también escoge a los que quieren, porque si nos damos de cuenta, podemos ser millones o millares de personas que adoramos a Dios, pero ¿quiénes les quieren servir? ¿De dónde sale eso que Dios nos permite tener para estar en este lugar si no es porque lo amamos y porque queremos decir, Señor, yo quiero servirte, yo quiero ser útil a tu obra? Nunca me vi en estar en un ministerio así y de tener una iglesia tan hermosa como esta, sino que solo Dios da manifestación a su iglesia de su amor. Por eso es que estamos aquí hoy reunidos en este lugar y lo que fuimos capaces de hacer en poco tiempo y que gracias a sus oraciones, gracias a su presencia en este lugar, es lo que Dios va a seguir exaltando y va a seguir haciendo una iglesia no solo pequeña, sino una iglesia grande donde no vamos a poder congregar muchas personas. Pero ese es el ejercicio que Dios quiere y que hoy quiere que aprendamos cada uno de nosotros. Si Abraham era un hombre de fe que creía en el cumplimiento de la palabra, lo hizo porque Dios se manifestó a él. Ahora, ¿qué está haciendo nuestro pastor? Hoy se está preparando en un congreso. Hoy está haciendo cómo Dios se va a manifestar a la iglesia y cómo Dios va ustedes han dado de cuenta cuando los maestros cogen la arena y tienen que escoger lo mejorcito fino para pañetar, creo que es que hacen eso, ¿no? ¿No? Ellos hacen eso. Hay veces la iglesia tiene que pasar por una zaranda. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se acomodan y como que son piedra de tropiezo para una iglesia. Pero ¿qué hace Dios? Con amor, ¿sí? Muchas personas llegan a la iglesia, aprenden del evangelio, lo viven sus milagros, pero desafortunadamente se van, se quedan, así como la zaranda, ¿no? Se quedan las piedras gorditas ahí, las que no se quieren mover, pero las finas van a hacer servicio para la obra. Amén. Vamos a ver, la segunda parte dice que el Dios de Isaac representa la segunda generación. Veíamos cómo el pastor Tobías representaba a Abraham, que es el que habla con Dios. Ahora vamos a ver el Dios de Isaac, que es la segunda representación. ¿Qué hacían los 12 si no eran seguir a Jesús? Me daba como curiosidad, ¿no? Y me parecía como chistoso. Jesús se iba para allá y todos los 12 detrás de él. Y ellos querían, o sea, ¿qué pretendía Jesús? Que vieran el propósito de él, qué era lo que tenía. No eran los milagros, era predicar su evangelio. Hoy qué bonito que cada uno de nosotros el día de hoy entendamos que el propósito de Dios no solamente es que nosotros vivamos bien, sino que lo representemos también en los milagros. Muchas veces va a pasar que Dios tiene que pasarnos por el desierto. Y hay veces uno está viniendo a la iglesia y pasa por aflicciones, problemas. Yo he tenido, y le doy la gloria a Dios porque veo que Él va al cumplimiento de su palabra, pero es doloroso, ¿no? Cuando nosotros estamos con Dios y suceden accidentes y uno dice, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí? Estábamos, se me vino ahorita a memoria que estábamos con una cuñada mía que se murió mi hermano por eso del COVID, pero bueno, era el tiempo de Dios. Y veíamos cómo no aceptaba, ¿no? Entonces, pues por algo Dios nos envía a los lugares. Por eso hoy tenemos que entender cuál es el propósito de Dios. Dios nos envía, hay veces a lugares donde yo no entendía, bueno, y nosotros qué estamos haciendo aquí. Ellos son del mundo, no han querido aceptar a Cristo, pero Dios nos envió allá. Y eran como las 8 de la noche y se puso a llorar y yo, como que aquí tocó atacar. Yo me puse a pensar, aquí tocó atacar en la palabra de Dios, porque pues ellos son del mundo, no entienden. Y lloraba y se afligía y yo decía, pero yo no entiendo esta señora por qué está sufriendo tanto.
Y cuando me puse un momentico con mi esposa, nos pusimos a mirar y mi esposa habló primero y le decía, tiene que tener paciencia. Iván y yo hemos pasado por circunstancias en las cuales solo Dios ha hecho eso. Y habían otras dos señoras ahí. Cuando yo vi que ella comenzó a sufrir y lloraba, y llegué y le decía, hay una palabra que cuando uno está en el desierto, que es testimonio mío, la aprendí. Nunca me pregunté, ¿por qué Señor? ¿Por qué Señor? O sea, es la pregunta que uno se hace estando en el mundo. ¿Por qué Señor? ¿Por qué me quitó mi esposo? ¿Por qué me quitó mi hijo? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué los negocios? Nunca se pregunten por qué. Cuando nosotros conocemos de Dios, nosotros tenemos que preguntarnos ¿para qué, Señor? ¿Y sabe para qué era? En mi caso era personal, era porque quería que estuviera con Él. A pesar de que pude haber salido corriendo, sí, mi esposa murió, mi Señor me dejó sin esposa y con dos chiquitines que eran pequeñitos, y yo preguntaba, ya conociendo de Dios, sí, no me había arrodillado ante Él a decirle, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué estaba solo? ¿Por qué me había quitado a la mujer? Pero cuando mi esposa también entendía y decía, tengo un angelito en el cielo, y los dos nos preguntamos y comenzamos a entender, Señor, entendimos para qué. Cuando nosotros nos damos de cuenta del para qué, es cuando comenzamos a entender que cuando Jesús murió en la cruz, Él le dijo al Padre, Señor, ahora quiero estar en su presencia. Ya hizo lo que hizo y los 12 se dieron de cuenta de lo que había hecho Jesús. Ahí es cuando nosotros entendemos para qué el Señor lo hizo. Y era para que nosotros le sirviéramos como instrumento útil a su obra. Eso es lo que Él quiere, no quiere nada más de cada uno de nosotros, que donde vayamos seamos capaces de decirle a nuestros hermanos que están pasando dificultades, que están sufriendo por la pérdida de alguien, poderles darles una voz de aliento y decirles, Dios está contigo, a pesar de que estemos